te vimos correr no sé cuántos kilómetros en la costa, con distintos desafíos. Sí, hicimos una campaña de 100 kilómetros en 22 playas de la Argentina, desde San Clemente hasta Necochea, pasamos por absolutamente todas las playas, siempre corriendo con distintas propuestas para la provincia de Buenos Aires, así que tuvimos 22 propuestas en 22 playas a lo largo de 100 kilómetros, fue realmente una campaña muy interesante, nos fue muy bien en la playa, pero bueno, ahora hay que volver a trabajar también acá. Me imagino. Martín, y hablemos un poco de economía y también de política, porque la economía no cesa a nivel inflacionario. Los estudios privados indican un 5,5 en este enero que acaba de irse. El dólar que no cesa en el aumento, los dólares que faltan en el Banco Central, la sequía del campo y por ende la falencia de dólares seguramente en el 2023. Y lo que algunos dicen... ¿Qué va a pasar en una campaña política? El gobierno no va a salir desnudo a la cancha. Escuché a Melconian decir, algo van a pedir, ¿no? Le van a pedir a Massa algún plan platita o algo para jugar nada menos que en un año electoral. Mirá, empiezo por el final. El plan platita ya sabemos cómo termina. La inflación de casi 100% del año pasado fue el plan platita de las elecciones del 2021. Así que está claro que si van por el mismo camino, ya la gente sabe cómo va a terminar. No creo que les convenga. Al mismo tiempo estarían jugando con fuego porque van a faltar muchos dólares y sobrar pesos en la economía argentina. Como viene la cosecha con la sequía, van a faltar cerca de 10.000 millones de dólares en la economía argentina y realmente va a estar muy complicado el panorama a partir del mes de mayo, junio, cuando deberían entrar todos esos dólares. Y como vos decías muy bien recién, las estimaciones preliminares sobre la inflación de enero de los privados muestran que habría estado entre 5,5 y 6%. Cuando vos anualizás eso te da entre 90 y 100% de inflación. Entonces, eso quiere decir que se mantiene la inflación muy alta, esa pantomima de estamos bajando la inflación, después subiéndola, que había hecho el gobierno en diciembre, está chocando contra todo. Y ahora se viene un aumento de la carne que fue brutal, está subiendo en góndola entre 20 y 30%, se vienen todos los aumentos. Si tenés un alquiler te va a aumentar 81% este mes y te tiene que cambiar el alquiler si renovas el alquiler ahora en este mes. Realmente está muy complicado el tema de la inflación y no parece que vaya a haber tregua. Obviamente es probable sí que haya algún tipo de plan de estabilización por parte del gobierno, que como vos sabés siempre los economistas tenemos ese chiste, que un plan de estabilización y un vaso de agua no se le niegan a nadie, ¿no? Así que es probable que el gobierno quiera hacer algo de eso en las elecciones. Pero el plan Massa entonces es una serie de acciones. Por ejemplo, ahora le dieron algún tipo de crédito o alivio fiscal al campo frente a esa demanda. Están, por supuesto, con acciones de prensa con el tema precios justos, que no resulta. Parecen más anuncios que resultados formales, ¿no? Todo lo que tiene en materia de resultados Massa para mostrar es en realidad el plan Guzmán, porque es la reducción, que es cierto que ocurrió una reducción del gasto en la segunda mitad del año pasado, esencialmente de la mano del ajuste de las tarifas. Y ese ajuste de las tarifas que implementó Massa fue el que había diseñado Guzmán, con algún decimal más, con algún toqueteo o alguna sintonía fina más. Esencialmente, no es que no se vio ningún plan de estabilización por parte de Massa, o sea, nada destinado a bajar la inflación. Todos sabemos que lo de precios justos no tiene nada que ver con la inflación, es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero tampoco vimos ningún programa para recuperar el empleo en Argentina, no se ha visto ningún programa para resolver el problema de los juicios laborales que hay en Argentina, no se vio ningún programa para reducir los impuestos a las exportaciones, que es lo que esencialmente causa que no tengamos dólares en Argentina, tampoco se vio ningún programa para reducir en serio la estructura del Estado, bajar el gasto del Estado cuando hace compras, por ejemplo. Nosotros hicimos un proyecto muy bueno el año pasado en el Congreso para que el Estado compre más barato, duerme el sueño de los justos. El Estado no considera hasta ahora el Ejecutivo que sea importante tratarlo. Sigue avanzando el déficit de las empresas públicas. Entonces, digamos, ayer veía el informe que sacó el INDEC de la cantidad de trabajadores que tienen algunas empresas públicas. Qué sé yo, tiene 17.000 personas el correo, por ejemplo, ¿no? Uno mira la tecnología, con el avance tecnológico que hubo, se lo imagina como algo que debería ser casi concentrado exclusivamente en las notificaciones legales y en la logística de traslado de paquetes y que no debería tener tanto personal, pero sin embargo tiene 17.000 personas. Trenes Argentinos, que todo el mundo sabe tienen un montón de problemas, uno de los sectores que más personas tiene. Entonces, 340.000 personas en toda la administración central y empresas,
Y uno dice, ¿dónde está toda esa gente? ¿En qué trabaja? ¿Qué produce productivo para el Estado? No te estoy contando ahí ni las universidades, ni los hospitales, ni por supuesto las escuelas, nada, ni la policía, ¿eh? Solamente te estoy contando la burocracia. La burocracia. Y estaba pensando en el primer anuncio de Massa, me retrotraíste a ese momento, retrotrajiste creo que se dice. Sí. Así es. Era transformar los planes en trabajo. Y lo único que pasó es que los planes se detectaron, eran en su gran mayoría más de 100.000 irregulares. Estaban otorgando, dilapidando dinero para personas que no les correspondía recibirlo, ¿no? Mira, Hugo, hace 11 años que la Argentina no crea empleo privado registrado. Y hay una manera muy simple de saber por qué es eso, y es hablando con las pymes. Si vos salís a hablar con las pymes de la Argentina, con todas te van a contar la misma historia. Todas tienen miedo de contratar porque saben que tienen un juicio laboral dentro de 3 meses por cualquier cosa que contraten. Entonces hay una mafia de los juicios laborales que hay que desarmar en Argentina, hay que tener coraje para hacerlo. Hay que desarmar 2 leyes en Argentina, hay que derogar 2 leyes, la 24.013 y la 25.323. Hay que derogarlas porque son leyes que estipulan una serie de multas que engrosan el juicio laboral y hacen que entonces haya un incentivo desproporcionado de los abogados para litigar por sumas multimillonarias por muy poco periodo de tiempo. Entonces todo eso hay que desarmarlo en Argentina. Hasta que no tenga alguien coraje para hacer eso, no se va a poder resolver el problema de los planes. Es fácil decir yo termino con los planes. Es mentira si vos primero no atacás el problema del mercado de trabajo. Bueno, Patricia Bullrich dijo que había que terminar con los planes, pero en 4 años lo dijo. ¿Coincidís? Bueno, yo creo que se puede terminar mucho más rápido con los planes, siempre y cuando destrabemos el mercado de trabajo. Mira, yo creo que puede haber 1 millón de empleos nuevos en Argentina en los 2 primeros años del nuevo gobierno, si el gobierno tiene coraje para retrotraer solamente el mercado de trabajo a principios de los 90 en términos legales. No hay que tocar la ley de contrato de trabajo para nada, hay que retrotraer las relaciones laborales en la Argentina a como eran a principios de los 90. Si nosotros hacemos eso en Argentina, podríamos crear 1 millón de empleos en los próximos 2 años. Entonces, eso permitiría que el plan fuera solamente una cuestión de emergencia y que no hubiera necesidad de tener planes sociales que sean permanentes en Argentina. El plan tiene que ser una ambulancia, ¿no? Vos cuando tenés un familiar que la está pasando mal, querés que llegue rápido la ambulancia, pero después también querés que se baje rápido de la ambulancia, no que se quede a vivir arriba de la ambulancia. Totalmente. Nadie puede vivir de los planes. El plan tiene que ser por 3 meses, por 6 meses, hasta que te capacites y consigas otra cosa nueva y chau. Hablemos un poquito del censo, porque ayer se dio a conocer formalmente una serie de incordios, ¿no? Porque se había anunciado 1 millón más, 1 millón y pico más de personas de las que formalmente se dijo, somos 46 millones. El capítulo de la matanza, lo quiero ir ahí, pero vos estás trabajando en la provincia de Buenos Aires y yo pensaba, repasando algunos datos, que la provincia de Buenos Aires concentra 20 millones de habitantes entre Gran Buenos Aires o provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Para entender cómo es la concentración. Y son pocas las provincias que superan el millón, Santa Fe, Córdoba y alguna otra del norte, con lo cual ahí tenemos un problema. Y el gobierno se repliega en la provincia de Buenos Aires, particularmente en La Matanza, el territorio que ustedes denunciaron por un presunto fraude en el censo del 2010. Contanos. Te voy a contar una historia, ahora la puedo contar con un poco más de detalle. El año pasado, en el mes de marzo, una persona de adentro del INDEC me contacta, me dice que tiene una información muy sensible, que me la tiene que contar y nos tomamos un café y me cuenta... Una fuente dentro del INDEC, ¿dentro del INDEC, escuché bien? Sí, una fuente dentro del INDEC, exactamente. Me cuenta esa fuente que había habido una adulteración con los datos del censo del 2010. Me cuenta la historia además cómo fue. Me dice, mira, el censo del 2010 fue cuando se murió Néstor. Todos se acuerdan, el día que se murió Néstor. Por supuesto. En muchos lugares se desarmó el operativo censal pensando que por la muerte de Néstor iban a suspender todo. Entonces los propios directores del censo y los encargados del campo empezaron desesperados a llamar a la gente, che, vuelvan a encuestar, no pasa nada, seguimos trabajando, seguimos encuestando. Como eso complicó mucho el operativo del censo ese mismo día, en muchos lugares realmente habían desarmado el operativo, siguió abierto el censo, siguieron cargando viviendas durante prácticamente una semana. Y en ese afán de cargar las viviendas que no habían podido ser cargadas por este incidente, en algún lugar se hicieron los vivos. Y en La Matanza puntualmente lo dejaron abierto más de una semana. Y en un momento alguien del propio INDEC les dijo, che, aflojen con esto porque ya metieron más de 500.000 de personas que no corresponde.
Y entonces cuando yo denuncié eso, dije, tengo información de que el censo de La Matanza fue adulterado, empezó a mirar un montón de gente los datos. Por ejemplo, Mauro Infantino y otra gente que maneja estadísticas muy bien, y a descubrir que, claro, cuando uno tomaba el total de población que La Matanza decía que efectivamente tenía, entonces la tasa de vacunación les daba bajísima, pero también le daba bajísima la tasa de gente que se enfermaba de COVID y que se moría. La Matanza era el distrito más seguro del mundo para vivir. También le daba que nadie votaba en La Matanza, porque claro, dividido por la población fantasma que ellos creaban, la tasa de votación daba baja. También le daba que nadie iba a la escuela en La Matanza, porque claro, dividido por la población inventada, era todo falso. Todo esto, cuando ayer se publicaron los datos, a las 6:10 de la tarde, que mostraron que era mentira, que la población de La Matanza que proyectaba el INDEC, que era 2.370.000 personas. El INDEC decía que de acuerdo a los datos del censo 2010, hoy había en La Matanza 2.370.000 personas. ¿Y sabés cuánto hay? 1.830.000. Es decir, hay 540.000 personas menos en La Matanza. Repasar el dato. En 2001, más o menos, ¿no? En 2001 daba 1.200.000 La Matanza. En proyección tenía que haber dado mucho menos de lo que dio en 2010, que marcó 1.700.000. Ahí está el punto. Y ahora en el 2022... 1.775.000. Marcó 1.800.000, es decir, que aumentó nada más que 100.000 habitantes. Ahora aumentó solo 3,5%. Claro. Sí, ahora aumentó solo 3,5% cuando todo el resto del conurbano, los otros 23 partidos del conurbano, aumentaron 10,8%. Lo que pasó no es que de golpe ahora nadie nace en La Matanza, que de golpe La Matanza se estancó, de hecho, o que de golpe La Matanza ya no avanza para adelante. Que más creció en su población, me parece, de todo el país. Claro, porque vos fíjate que si no hay que asumir, si uno mira, da por cierto los datos del censo del 2010, hay que asumir que la gente se está yendo de La Matanza, que ya nadie quiere vivir en La Matanza y que La Matanza crece por debajo del crecimiento vegetativo de la población. Claro. Entonces eso evidentemente no es cierto. Lo que termina de confirmar los datos que publicó ayer el INDEC es que adulteraron los datos, que metieron 500.000 fantasmas que no existían en La Matanza. ¿Y con qué beneficio? Y que por lo tanto, por haber metido esos 500.000, el beneficio, claro, 35.000 millones de pesos más de coparticipación. Recién veía el cálculo de Milagro Gismondi, que es 34.800 millones, creo que es, para ser precisos, casi 35.000 millones de pesos más de coparticipación recibió La Matanza, que se lo robó a los otros 134 municipios. Ahora con este dato yo le estoy pidiendo al gobernador, quiero aprovechar la cámara de ustedes, lo estamos haciendo por escrito ahora, junto con el diputado provincial Pablo Dominichini y otros colegas, o sea que estamos pidiéndole por favor que tiene que hacer dos cosas el gobernador de manera urgente. Sí. Cambiar el mecanismo, actualizar el mecanismo de coparticipación a los nuevos datos para darle más plata a los 134 municipios restantes y menos a La Matanza desde el día de mañana, ya. Y además sentar en una mesa al intendente de La Matanza, que es el gran responsable, porque acá, mira, en Argentina se habían robado muchas cosas, pero un censo no se había robado nunca a nadie. Este señor se robó un censo. 34.800 millones de pesos en un censo. Ahora este señor la tiene que devolver. No solamente tiene que bajar el número de coparticipación de La Matanza hacia adelante y tiene que reforzarse y crecer todos los otros 134 municipios de la provincia de Buenos Aires, sino que además tiene que sentarse en una mesa de negociación y explicar cómo va a devolver los 34.800 millones que le robó al resto de los municipios. Hagan un plan de pago, hagan un esquema hacia adelante, pero tienen que devolverle la plata que le robaron al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y quedó comprobado, y por eso estoy muy satisfecho de que la denuncia finalmente se haya comprobado con los datos de la realidad, con los datos del nuevo censo, que se habían robado un censo a La Matanza. Entiendo que hay una denuncia en la Justicia Federal que está a cargo de Julián Ercolini, ¿no? Además. Así es, porque Diego Valenzuela, que además es intendente de 3 de febrero, era una de las partes, como parte afectada, porque es uno de los intendentes que recibió menos fondos de lo que le correspondían a su municipio, se presentó en la justicia inmediatamente cuando conoció esta denuncia que hacíamos nosotros. Nosotros hicimos una denuncia pública y convocamos a que el director del INDEC, Marco Labaña, fuera al Congreso a explicar qué había pasado con este censo. Y entonces con esa convocatoria todo el mundo empezó a poner el ojo en lo que pasaba en La Matanza. Diego Valenzuela se presentó en la justicia y le pidió a la justicia que por favor investigue a ver qué era lo que había pasado. Creo que con estos datos que se acaban de publicar ayer, la justicia debería avanzar y debería haber una condena ejemplificadora sobre el intendente de La Matanza
y espero que haya algún mecanismo de tipo administrativo para que devuelvan la plata. Es muy grave lo que ha pasado, nada menos que en el reducto del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, un conurbano bonaerense que es el Partido de la Matanza. Y no solo se trata de espero dinero. que no lo pongan, y espero que no lo pongan a Espinosa, espero que no lo pongan a Espinosa en la lista de diputados nacionales, de candidatos a diputado nacional para ampararse en fueros y no pagar como corresponde, porque debería tener una condena penal por esto. Debería tener una condena penal por esto, porque se robó un censo este señor. Perdón, entonces, espero que no lo metan en la lista de diputados nacionales. Sí, doctor. a él y a la vicegobernadora. Porque no nos olvidemos que aquí hubo dos intendentes. Por supuesto, Magario también. Claro. No, y además pensaba, Claro, pero porque el que adulteró el censo en el doctor 2010, estaba... que era el intendente en el 2010, podría Magario decir que ya no sabía, que no tenía el control en el 2010 cuando se adulteraron los datos y que ahora dio por válidos esos datos. Pero el que adulteró los datos en el 2010 fue el intendente de La Matanza, que es el mismo intendente de La Matanza de ahora, que es el señor Fernando Espinosa. Entonces eso es algo que va a tener que pagar del en la dinero justicia. municipal en plazo fijo, no hay que decirlo también. Además. Denunciado Además por esa misma plata, prácticamente esa misma plata que ahora le sobra al municipio, qué casualidad, ¿no? Resulta que le sobra prácticamente 30.000 millones de pesos y los tiene ahora en un plazo fijo en el municipio. Mientras en La Matanza hay privaciones de todo tipo. Por ejemplo, estuve hace muy poco en La Matanza. Fui a visitar el hospital materno-infantil que está en pleno centro de La Matanza. Es el colmo de los colmos. Tienen en la puerta del hospital materno-infantil un cartel que dice que no hay turno de atención pediátrica porque no hay especialistas. El principal hospital materno-infantil del conurbano está en La Matanza, el edificio está hermoso, no tiene especialistas adentro. ¿Y sabés con quién lo atiende? Lo atiende con empleados precarizados de cooperativas. Es una vergüenza lo que están haciendo en La Matanza. No solamente se robaron el censo, sino que tampoco está esa plata para mejorar la vida de la gente que vive en La Matanza. Bueno, es que justamente el doctor escuchaba atentamente la conversación porque yo pensaba, no es solamente una cuestión de fondos, es una cuestión de política pública, la salud pública, doctor, ¿no es cierto? Es decir, hablamos del vacunatorio VIP, del vacunatorio que se hizo de manera paralela, no utilizando los centros de vacunación, vacunando a los suyos primero, bueno, todo lo que ya sabemos. Y acá también una política de salud que se ve deteriorada cuando Obvio, vos porque tergiversar los datos. Esta gente, perdón, Martín, que hago un comentario en este contexto, pero para esta gente que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires, salud pública significa abrir hospitales o quedarse con clínicas. Salud pública no significa, para este grupo, para CREPLAC y con toda esta banda, significa quedarse con cosas o abrir hospitales para poner empleados que tengan que, digamos, que ellos tengan que ubicar en una plantilla de empleados administrativos o de maestranza. Ahora, médicos no consiguen porque les pagan 2 centavos, especialistas mucho menos, no hay neonatólogos, no hay pediatras disponibles. Agrego esto para cerrar. Ayer me mostraron un cartel que es un hospital de La Plata, no de La Matanza, de La Plata, que dice: el servicio de neurología está de vacaciones desde el 30 de enero al 6 de febrero y no atienden. Carteles en los servicios de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que dice que está de vacaciones y no atiende nadie. Esto es salud pública para el gobierno de la provincia, quedarse con cosas, no dar servicio a la gente. No, por eso, es una barbaridad y no es que no haya plata, esto es lo más grave, por eso Claro. El planteo que estaba haciendo yo. Los que sí no tienen la plata son los otros intendentes a los cuales el intendente de La Matanza les robó estos 35.000 millones, porque los 35.000 millones que se robó él tendrían que haber ido al resto de los intendentes. Yo espero ahora que haya una ola de presentaciones de tipo administrativa de los intendentes pidiéndole a Kicillof que desde mañana mismo cambie el coeficiente de coparticipación que le corresponde a cada uno y lo adecue a los datos del nuevo censo de manera instantánea y arbitre los medios para que La Matanza devuelva la plata que se robó durante todos estos años. Martín Tetaz, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted.